El precandidato a presidente Juan Grabois estuvo de visita por Córdoba. Presentó su libro Los Peores junto a la diputada de la Cámpora Gabriela Esteves y la referente de Patria Grande, Coti Sampedro. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, compañeros. ¿Usted continúa el mate, compañera? Muy bien. En primer lugar, muchas gracias a los herederos de Tosco por darnos este lugar. Estamos, yo personalmente, muy emocionado de estar acá, porque hay que recuperar la dimensión heroica de la política, y fue lo que pasó en esos años. Es decir, que uno está dispuesto a dejar la vida, la libertad, el tiempo propio, privilegios, para pelear por los demás y para pelear por nuestra patria, ¿no? Nuestro pago chico, como puede ser un pueblito de la sierra o el barrio de La Lonja, nuestras provincias, nuestro país y desde luego por la patria grande. El libro es un libro de alegatos, es una palabra de abogados. El alegato es casi la parte final de un juicio. Y es un alegato de la defensa y un alegato de la acusación. Hay un alegato de la acusación y uno de la defensa. Hay uno que acusa y otro que se defiende. Y resume, de alguna forma, los argumentos de cada parte. Entonces, yo lo que quería hacer al principio cuando me puse a escribir fue una defensa de lo que habíamos hecho, de lo que hicimos, de lo que hacemos, fundamentalmente desde los movimientos populares que somos tan castigados por los medios de comunicación, a veces por compañeros propios de la política, por las mafias judiciales, desde luego por esto que ni siquiera me gusta llamarlo derecha porque no hay un tema ideológico, estas figuras como Macri, Juez, gente fea. ¿Entienden? No es un problema que sean de derecha ideológicamente. Siempre existió la idea de derecha e izquierda, que hay que tomarla con pinzas en América Latina. Viene de la Revolución Francesa, entonces a la izquierda se sentaban los que representaban a los más humildes, de la clase media para abajo, y a la derecha los que representaban a los privilegiados. Entonces, que haya una representación de los privilegiados en una sociedad democrático-liberal, ¿no? Con una constitución como la nuestra, no debería ser algo por el que uno se rasgue las vestiduras. Esta gente no representa únicamente a los privilegiados. Representa la deshumanización del discurso. Si alguno me sigue un poco en la tele, yo vengo un poquito enojado con la coyuntura política, estoy un poquito enojado con algunas cosas que están pasando, de las cuales no voy a hablar. Tampoco voy a hablar demasiado de la situación de Córdoba, más que decir que Gaby y Coti son dos grandes compañeras que están poniendo el cuerpo en una picadora de carne en un momento que hay que jugársela para ponerlo, para sostener los trapos y defender a Cristina en una provincia que le resulta buena. En general, yo no soy el genio de la política, la verdad que en política partidaria milito hace muy poco. Cuando el último año y medio de Macri, cuando había una tarea
fundamental que era, por un lado, sacar a Macri del gobierno y por otro lado, íntimamente relacionado con eso, defender a Cristina, que fue y sigue siendo el objeto principal del odio gorila. ¿Por qué? Porque es la que le hace cosquillas al poder. Es la que lo joroba. Eso es, de Jaureche para acá, casi un dogma. Si no sabes muy bien qué tenés que hacer, mirá la tapa de La Nación y hacés exactamente lo contrario. Y bueno, entonces el libro no tenía que ver tanto con estos temas que son importantes, pero son de coyuntura, porque en última instancia las fuerzas históricas no se definen en una elección, sino temas de fondo. En una sociedad que descarta a un tercio y cada vez más de sus hijos, de sus hijas, de ahí no va a salir un jardín de flores para nadie. Y estas palabras, ¿no?, de vagos, chorros, ocupas, violentos, son adjetivos con los que nos han calificado durante mucho tiempo y nos siguen calificando. Y cada uno de ellos tiene un trasfondo ideológico y ético. Cuando se desprecia a esas casi 600.000 familias, más de 5 millones de personas que viven en los 5.500 barrios populares que hay en la Argentina. Y sabemos que hay 5.500 porque de los movimientos populares hicimos un relevamiento que no se había hecho. Sabemos cuántos barrios populares hay en la Argentina y cuánta gente vive por un laburo que hicimos también con la Iglesia y que hoy por lo menos podemos pelear una política pública. Pero el desprecio a tanta gente que tuvo que ocupar un pedazo de tierra para vivir. Y ese desprecio no es humano, porque son nuestros hermanos y hermanas. Es como un límite que de alguna manera delimita lo que puede ser un pensamiento humanista o un pensamiento deshumanizado. Y otros 9 millones en la informalidad, sea en el marco de la economía popular, sea en trabajos en relación de dependencia, por ejemplo, una camarera de un bar que está sin registrar, en negro, como se dice. De esos 9 millones, solamente 1.300.000 cobran el salario social complementario, que es una ley que se votó por unanimidad en el Congreso, después de una gran movilización de los movimientos populares y la CGT durante el macrismo. Le pusieron ley de emergencia social, pero en realidad era la ley de salario social complementario. Y como su nombre lo indica, el salario social complementario es un complemento de lo que el compañero gana en la informalidad. Y después hay otro par de millones, creo que son 2 millones y pico, que esto siempre se lo digo a las compañeras, que un día hay que ir al Ministerio de Trabajo y hacer un buen quilombo ahí, que son calificadas con algo casi inferior al concepto de vago, que es el de inactivas. Sí. Que son todas las compañías que se dedican a tareas de cuidado. Sí. Inactivas. ¿Estás así? Sí. Todo el día así la señora. No lava un plato, no cuida un niño, todo el día así. Y vos lees los estudios y en promedio en los barrios populares las compañías tienen tareas durante 9 horas, tareas de cuidado intrafamiliar. Bueno, alguna actividad hacen, algo hacen. Es un concepto viejo, patriarcal y además estúpido, porque todo eso contribuye al Producto Bruto Interno. Entonces, Evita decía, en los 40, decía, en esa época se usaba la ama de casa, ¿no?, que toda ama de casa, yo lo leí después de lo del salario social complementario, dije, nos inspiró Evita, tenía que recibir un ingreso equivalente al salario mínimo vital y móvil, por su tarea como ama de casa. O sea, Evita ya estaba con el salario universal 80 años antes que nosotros.
Nosotros nos pensamos que inventamos la rueda. Bueno, el salario social complementario es la mitad. Estamos pidiendo la mitad de lo que pedía Evita hace 70 años y tenemos que rogar. Y encima te dicen que estás criando vagos, que la gente que lo cobra no trabaja. Y eso es muy feo. Porque además de ser falso, es denigrante. Y nuestros compañeros y compañeras, lo decían hoy en el grupo que nos reunimos en el barrio de Lonja, la mayoría de cartoneros y carreros, pero había de otras actividades, lo dicen todo el tiempo. No somos los vagos, no somos los vagos, no somos... Tienen que estar dando explicaciones. Y hay como una competencia en la política para ver quién es más, quién descalifica más a las personas que reciben el salario social complementario, los llamamos planeros. Pero ahora voy a introducir una cosa para complejizar un poco la discusión. Y que tiene que ver con algo que me pasó mientras escribía el libro, que es que el alegato es una defensa. Pero andar defendiéndose todo el tiempo, también tenés que ver cuáles son las cagadas que hiciste, ¿no? Individual y colectivamente. Y efectivamente hay un tema, hay un problema con lo que existe hoy como política de complemento de ingreso para la economía popular. Y el problema es que en un barrio, ella es cartonera, son dos, pero hay un solo cupo. Las dos están en las mismas condiciones. Y alguien decide quién cobra y quién no. Y eso es una gran injusticia. Ese es otro apotegma del peronismo. A igual trabajo, igual salario. Y hoy hay una injusticia y una enorme arbitrariedad en la distribución de quién recibe el salario social complementario. Y eso genera una bronca al interior de la clase trabajadora y en los propios barrios. ¿Por qué vos cobrás y vos no? Y si encima hay un compañero que coordina la cuestión de las altas y las bajas, ese compañero es un gran hijo de puta porque no me dio el alta. Entonces, ¿cuál es la autocrítica ahí? ¿Es culpa nuestra que en vez de dar 5 millones de cupos, que es lo que se necesita, haya 1.300.000? No. No es culpa nuestra. Hay compañeros que hacen abuso del poder de confeccionar los padrones con los cuales después se arreglan el salario social complementario. Sí. ¿Son todos? No. ¿La solución cuál es? La universalización de eso, que sea para todo el mundo. Que cualquiera en la Argentina que realice una actividad de economía popular cobre su salario social complementario, que es el 50% del salario mínimo vital y móvil. Es fácil. Y se acabó la discusión ahí. Si Grabois reparte planes, si Pérsico reparte planes, si la Cámpora reparte... Se acabó la discusión. Cualquiera que quiera y demuestre que trabaja, lo recibe, es un derecho. Así funcionan los derechos. Los derechos tienen que ser para todos, no para algunos. ¿Y cuál es la autocrítica entonces? Que nosotros no peleamos lo suficiente por la universalización de ese derecho. Porque a veces los propios movimientos nos ponemos corporativos. Entonces peleamos por nuestro padrón, por nuestros compañeros y no por el de al lado. Es un error. Es como si un sindicato, ¿no? Como si este sindicato, que tiene 5.000 trabajadores y 1.300 afiliados, me explicaron recién, cuando firma un convenio colectivo, cuando firma una paritaria, solamente es para los afiliados. No, cuando un sindicato firma una paritaria, es para toda la categoría. Esté afiliado o no esté afiliado. Entonces nosotros, la Unión de los Movimientos Populares, la UTEP, tiene que resolver los problemas del conjunto de los trabajadores de la economía popular y no exclusivamente de los compañeros que están encuadrados en determinada organización. Y esa desviación, creo yo, que sufrimos, tiene que ver con la falta de maduración de los movimientos populares. Y eso con lo que peleamos tanto, ¿no? En alguna época, que es
los micropoderes de algunos compañeros que sienten que la tienen más grande si tienen un padrón más grande. Lo cual es una estupidez absoluta porque, y esperemos que esto no pase, pero si gana Cavour y Milei y empieza la bala de goma, empiezan los tiros, engordar no quiere decir fortalecerse. Entonces, ahí incorpora un elemento de autocrítica, que es nosotros tenemos que pelear por el derecho de toda la categoría de la economía popular y no exclusivamente por nuestros compañeros y compañeras, y mucho menos aplicar mecanismos de explotación indirecta. Obligar a la gente a pagar cosas que no quiere pagar, obligar a la gente a ir a lugares donde no quiere ir, cobrar multas si uno no va a una actividad. Ahora, eso pasa en todas las organizaciones y pasaba en la organización donde yo milito desde el 2001, aunque tiene un reglamento que dice taxativamente que no se puede. Bueno, de repente un sector decidió que la gente que no participaba de las marchas y las asambleas tenía que pagar una multa. No. Y si no tenés que mandar un reemplazo. ¿Qué joda esto? Yo me enteré 2 años después que pasaba en un sector de la organización. Está relegado eso el trabajo etnográfico de Julieta Quirós. Bueno. ¿Por qué de los que van y cruzando la Sarmiento? Está perfectamente estudiado y descrito. Bueno, eso es una barbaridad. Y eso hay que... No quiero usar una palabra estalinista. No sé por qué digo estalinista y veo compañero del Partido Comunista. Pero eso lo tenemos que purgar. Eso no puede pasar más. No puede pasar que un compañero tenga que ir a un lugar. No puede pasar. No puede pasar. Entonces ahí, bueno, tenemos que hacer una discusión, pero tiene que ser una discusión sin mala leche. Porque es un tema que tenemos que resolver. Porque es un tema fundamental en la Argentina. Si nosotros no construimos un modelo de economía plural, donde puedan coexistir el sector público, el sector privado y el enorme sector de la economía popular, y cada uno tenga reglas que garanticen los derechos de los trabajadores y trabajadoras que lo integran, reglas y derechos, estas situaciones se van a seguir produciendo, o van a ser peores. Porque cuando yo empecé a militar, no existían los movimientos sociales con la dimensión que tienen, y había una figura que era el famoso puntero municipal. Y si nosotros tenemos compañeros que son malos, esos eran malos en serio. Eran malos en serio. O sea, era abuso sexual a cambio de plan, era lo mínimo. Limpiar el baño del intendente, esas cosas pasaban en el conurbano, no sé si pasan en Córdoba, pero en el conurbano bonaerense pasaban todos los santos días. No hemos empeorado en términos de organización, hemos mejorado, pero todavía tenemos que eliminar algunas reproducciones que se hacen de esa lógica punteril. Y la diferencia entre un puntero y un militante popular es que el puntero construye el poder para sí mismo y para el patrón. Y un militante popular construye el poder del pueblo, y esa es nuestra tarea, construir poder popular, porque sin poder popular no hay representación. Y después lo de violentos, es una sociedad bastante violenta, así que con los buenos modales no vamos a resolver las cosas. Y nadie está planteando acá matar a nadie. Pero uno piensa, cuando nos dicen violentos, hay otra palabra, aparte de planero, vago, qué sé yo, una palabra que se volvió como en el sinónimo del mal, que es mapuche. Ustedes, no sé si se enteraron, en la provincia de Mendoza, la legislatura votó una ley. Algún día va a venir alguno de esos organismos de derechos humanos, tipo la CIDH, la ONU, o alguien y va a decir, señor, esto es nazismo. Votaron una ley que dice que los mapuches son un pueblo no argentino. La votaron.
Es como si yo digo, no, miren, los judíos son una religión no argentina. Las rubias son un color de pelo no argentino. No, los homosexuales son una orientación sexual no argentina. Es nazi. No se puede hacer una cosa así. Se votó. ¿Por qué? Porque... Y no generó mucha resistencia. ¿Saben por qué? Porque tanto tiempo estuvieron planteando que los mapuches eran la cosa más fea del planeta, que hasta los propios compañeros tienen vergüenza de defenderlos, porque es piantavoto. Y yo le pido, sobre todo a nuestra generación, a nuestra militancia, a nuestras compañeras, que nunca dejemos pasar una cosa así, porque nos haga perder algunos votos. Porque hay cosas de las que después es muy difícil volver. Si vos permitís que le digan a un hermano tuyo que pertenece, que es de un pueblo no argentino, mientras está viviendo en tu país, si vos permitís algunas cosas, el que calla otorga. Y después cuando te toca a vos, bancátela. Entonces, ahí hay que ser muy firme con eso. Entonces, bueno, los mapuches, violentos. ¿Cuántos gendarmes mataron a los mapuches? Yo no vi matarlos a nadie. Y ya mataron a 3 de ellos. Fueron cana un montón. ¿A cuántos policías mataron los movimientos sociales? A ninguno. Pero nos mataron un montón de compañeros, ¿no? Metieron presos cientos de compañeros y hirieron cientos de compañeros. Es decir, no hay, la violencia no viene de acá. Objetivamente. Nuestra forma es casi gandhiana. Son protestas pacíficas. Ahora, después, si te enojas en la televisión y le decís, no sé cómo le dije a la estúpida esta. Estúpida, le habré dicho, no sé. Basura. Basura. Y era. Hasta los periodistas amigos me decían, no, te pasaste. Pero la mina estaba diciendo que los mapuches no eran argentinos, que los de la matanza se estaban tomando tierras en Mar del Plata. Está diciendo unas cosas. Yo digo basura y soy violento yo porque le digo basura. Y la mina está despreciando a miles y miles de personas vulnerables que no se pueden defender, que no tienen micrófono. Hay una cosa que yo no sé si está bien por ahí. Conti, que es maestra, me caga pedos, pero... Si te hacen bullying en la escuela y no te defendés, te siguen haciendo bullying. En un momento, a la tercera le tenés que meter una piña. Porque si no te van a seguir jodiendo. Entonces, nosotros, con todos estos hijos de su madre, nosotros nos defendemos. Les contestamos. No bajamos la cabeza. Respondemos. Porque si no, ellos siguen degradando todo lo que es sagrado para nosotros. Y nosotros, ahí, calladitos. No, mirá si digo mapuche, se enojan, sale en el diario, pierdo un voto. Un poco para finalizar y pasarle la palabra a Gaby. Nuestra tarea fundamental, la tarea que nos propusimos en los movimientos sociales, muchos movimientos sociales y nosotros de nuestra fuerza política, el Frente Patria Grande, es que cuando nosotros hablamos de poder popular nos referimos fundamentalmente a la construcción de organización de base. Pero en la participación política electoral, es decir, en los espacios de enunciación política, son fundamentalmente la legislatura, los consejos deliberantes, ese tipo de espacios, que por lo menos yo no creo que sea lo más importante del mundo, y no creo que el mundo lo vamos a cambiar desde la legislatura. Yo creo que lo más importante es la organización popular. Pero también es importante lo otro. Que haya una representación fundamentalmente de 2 sectores. En primer lugar, los que están absolutamente excluidos de toda representación. Acá en Córdoba es tremendo. ¿Cuántos me dijiste que eran 80? 70 diputados. No hay uno que viva en un barrio popular. No hay uno que sea pobre. ¡Ni uno! Y hay 40% de pobreza. Hacé cuentas. O sea, hay un sector que no está representado. No está representado. Y uno dice, bueno, pero también hay muy buenos compañeros que defienden los intereses de los humildes. Es cierto. Pero no alcanza. Entonces, nuestra tarea, ¿cuál fue?
que haya una cartonera como diputada nacional, que es Nati Saracho, que haya un pibe... Nati es una extraña espécimen que es vaga y planera, pero labura de los 9 años. Una cosa rarísima. Y además pasó otra cosa increíble. En la Constitución tenemos un artículo que es el 69 que le da fuero a los diputados. Aplica para todos los diputados del país, menos para Nati Saracho. Nati Saracho volvía a Villa Fiorito desde el Congreso. Y como es alguien que no perdió su conciencia de su origen, vio un pibe que le estaban pegando entre 4 policías. Estaban fajando. Se metió. Dijo, pare, no le peguen más. La cagaron a piña y la metieron en cara 4 horas. ¿Y saben cómo la sacamos? Mejor no les cuento porque puede salir en la televisión. Pero no la sacamos con abogado. Tuvimos que hacer cosas que no queremos hacer. ¿Por qué? Y no fue un escándalo. Y ahí tengo que decir una cosa que es la pura verdad. La primera que la llamó fue Cristina. La primera que la llamó fue Cristina. Pero yo quería que el bloque saque un pronunciamiento. Bloque, frente de todos, che, te metieron a buscar a una compañera que está defendiendo un pibe. Es medio negra, pero está bien, ¿no? Es tu compañera igual. ¿Ah? Bueno, está bien. Yo me imagino si hubiese metido en cana a cualquier otra de clase media, urbana. Hubiese sido un escándalo nacional. Pero como es Nati, es negra, de Villa Fiorito, ¿le importa, vos? Eso está mal. O yo estoy muy mal de la cabeza, o eso es indignante. Y si uno deja pasar eso, es como lo del pueblo originario no argentino. No se puede dejar pasar. Y la forma de no dejarlo pasar es darle poder a esos sectores. Y después el otro sector, y perdónenme, los que tienen más de 50, o 45, o 40, era juventud. No porque ser de otra generación sea sinónimo de bondad, honestidad, eficacia. Pero la verdad es que hay que ponerle un poquito más de onda al staff permanente de la política, que es... No. A nosotros nos gusta que haya pibes y pibas militando, y entonces cuando pudimos lograr que haya una diputada cartonera, un diputado Fede que fue Ocupa, que vive en un barrio popular de Almirante Brown, y que Ofelia sea la concejal, la diputada más joven, nos ponemos contentos. Nos ponemos contentos. Tuvo mucho impacto. Eso no le quita mérito a nadie, pero digo, así lo viví yo. Pero decía, cuando Cristina dice, agarren el bastón del mariscal, la respuesta nuestra no puede decir, no, Cristina, tomá, quédatelo vos que me da miedo, ¿viste? No, agárralo, hermano, agárralo, pelea, salí para adelante, porque eso es un intento de hacer el trasvasamiento generacional. Si nosotros no tomamos eso, como dirigentes, como militantes, de sectores excluidos, de otras generaciones, y lo llevamos para adelante, la verdad que estamos desperdiciando la oportunidad histórica que en la Argentina y en América Latina no pudo resolver nadie, que es el recambio generacional. No lo pudo resolver Perón. Perón no lo pudo resolver. Perón se murió sin recambio. Y eso fue trágico para la Argentina. Lula no lo pudo resolver. No lo pudo resolver sin recambio, sin un liderazgo que lo reemplace. No es que no haya jóvenes, pero no pudo organizar el recambio. Esta es la verdad. Entonces, Lula no lo pudo resolver. Correa no lo pudo resolver. Chávez no lo pudo resolver. Evo no lo pudo resolver. Bueno, y Cristina lo está tratando de resolver. Yo lo que siento es como que ella dice, agarra el bastón de Mariscal y decimos, no, quédatelo, por favor. Tipo, no la estamos ayudando así, me parece, en mi opinión.
tener un poco de coraje en ese sentido, salir para adelante. Y es un poco lo que yo creo, y con esto termino, que intentamos hacer, o que estamos intentando hacer, no quiero meterlo, cuando empezamos a recorrer las provincias con Guado. Que empezamos a plantear un programa, o sea, Plan de Desarrollo Humano Integral. El otro día Máximo decía, discutamos los programas para no tener dolores de cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente importa quién va a ser el candidato, importa con qué programa va a ir, qué es lo que le va a explicar al pueblo al que le pide el voto. Y eso se ha perdido en la cultura de los planes quinquenales, que era básicamente en 5 años voy a hacer esto. Todas estas casas, todos esos caminos, las escuelas, explicar detalladamente qué es lo que se va a hacer a nivel nacional y en cada provincia. Y eso es un poco lo que seguimos haciendo con el Ministerio y con el equipo de Guado, con independencia de quién termine siendo el candidato. Con independencia de quién termine siendo el candidato, porque cuando vos te sentás a la mesa de negociación en política, esto, insisto, yo tengo muy poca experiencia. De hecho, cuando me tocó ayudar a Coti a negociar la lista acá, me parece que me pasé un poco de rosca y traté mal a uno y me fue mal, así que no soy bueno en eso. Pero también negocias programa. Si discutís, che, está bien, ¿cuántas viviendas? ¿Va a haber salario universal o no va a haber? ¿Va a haber tierra para el que la trabaja o no va a haber? ¿Va a haber un lote de 250, 500 metros cuadrados para 500.000 familias o no va a haber? Y si no va a haber nada de eso, y la verdad que, qué sé yo, no sé si tengo ganas de votarte o de formar una alianza. Ahora, si vos no tenés el programa con el que te sentás a negociar un proyecto político, que en definitiva es un proyecto para la sociedad, no para la política, ahí tenemos un problema. Que es parte de lo que nos pasó en 2019. No había claridad en el programa. Y la otra parte, y con esto termino, la dijo Alberto, de quien no quiero decir nada feo, porque como hizo una cosa muy buena, que fue bajarse de las elecciones, la verdad que una vez que hace una buena, te lo vamos a explicar. Dijo en una entrevista que le hicieron, le pregunta a un periodista que se llama Rebord, ¿qué es la política? Y él dice, la política es la administración de la realidad. No. Eso es lo que no es esa es la antipolítica. La política es la transformación de la realidad. Si no, no milites para administrar la realidad, dedicarte en serio a otra cosa. Sobre todo si tu realidad es 40% de pobreza, es que la gente no tenga casa, que no tenga tierra, que no le alcance el salario. Si esa es la realidad, cosas que no es la realidad. No hagas política, no milites, porque no sirve eso. Esa estabilidad no sirve. Siempre termina mal. Lo que se estanca se pudre. Siempre termina mal. No sé cómo va a terminar y qué nos depara el futuro. Lo que sí sé es que los peores, las peores, tenemos la fuerza suficiente para resistir a quienes quieran venir a arrebatarnos los poquitos derechos que tenemos y que estuvimos demasiado quietos estos años. Demasiado, tendríamos que haber peleado más. Tendríamos que haber peleado más. Y ojalá que si se vuelve a abrir una ventana de oportunidad para que haya un proyecto transformador en la Argentina, el pueblo esté en la calle bancando las políticas que necesitamos para defender a nuestra patria, para defender a nuestro pueblo, para recuperar el litio. Tenemos que lograr la nacionalización del litio, que es un recurso estratégico con el que podemos financiar la recuperación de la educación pública, la recuperación de la salud pública. Tenemos que recuperar las costas que estamos perdiendo en el mar, que nos afanan todo, hasta los langostinos nos afanan. Uno nos lo afanan los yanquis y lo otro los chinos, O sea, esto no es un problema de pro-chinos y pro-yanquis. Y tenemos que recuperar la soberanía sobre nuestra economía. Y eso implica, y con esto termino, hay que cancelar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No se puede
Bueno, se me da la paso de... Bueno, me da un ratito más para hablar. Dale, hable. Sí. Muy bien. A mí me comentaron unos de Luz y Fuerza que los que cortaron la luz... No, mentira. Mirá, prometí cuando me subí al escenario no meterme mucho en la política cordobesa. ¿Por qué? Porque después dicen, no, vienen los porteños agrandados acá diciendo lo que tenemos que hacer, entonces dije, bueno, arréglesela a cordobeses, hagan la suya, a mí no me rompan. Lo único que les puedo asegurar es que cuando le gane la interna a Massa, y cuando ganemos las generales, estoy aprovechando lo que está acá, ¿viste? Así la conozco. Primer medida va a ser la cancelación del acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Y la segunda, escuchen que la segunda le gusta. Y la segunda, y esta aparte, ni siquiera necesitamos una ley, necesitamos un decreto porque la ley ya la hizo Alfonsín. Vamos a sacar la capital federal de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Gaby, muchas gracias Gaby por estar acá. Es un acto de coraje porque podría salir cualquier cosa. Aparte las cosas más fieras las dije cuando te fuiste, como para que no aparezcas en la grabación. Así que, nada, te dejo la palabra y de verdad muy agradecido del coraje y del gesto que tuviste de venir a compartir con nosotros esta presentación. De la cooperativa La Esperanza y se acercó a Villa Ciudad Parque, donde su anfitrión, Pablo Riveros, le presentó la Liga de las Sierras, una serie de referentes de todos los territorios de la provincia que vienen desarrollando proyectos a escala humana y de ecología integral, con posibilidades de acceder a varias comunas e intendencias en la próxima elección. Algunas de las tantas actividades dentro de una intensa campaña por todo el país. Estamos acá con Juan Grabois, presente en Villa La Lonja. ¿Cómo encontraste esta visita, esta asamblea de la que estuviste participando, Juan? Y a mí lo que más me gusta, estar con los compañeros, en los barrios y ojalá pudiera hacer solamente esto y no tener que andar tanto en otros ámbitos, pero encontré mucha fortaleza de la organización y eso es lo que más me alegra, no ser parte de algo que trasciende lo que va a pasar en esta coyuntura electoral, que como todas va pasando, va cambiando y lo que queda es lo que logramos organizar y dejar como permanente en nuestro pueblo. Bien, mencionaba Juan ahí todo el tiempo, ¿no?, la importancia de la organización, la importancia de llevar adelante esas luchas y bueno, desde ahí asumir también el desafío de involucrarse con la política institucional. ¿Cómo va llevando este camino de candidato a presidente? Tranquilo, a ver, los que venimos de la lucha social, si no empezás a delirar, la política es fácil, porque nosotros sufrimos todos los días cosas horribles, en los pueblos, en los barrios, injusticias muy grandes, entonces, si arreglaste una lista, no arreglaste una lista, son boludeces. Y teniendo en claro que nosotros estamos llevando un mensaje, y que ese mensaje está llegándole a un montón de gente. Y con eso ya es un montón.
Y después también estoy seguro nos va a ir bastante bien, porque creo que mucha gente ya está cansada, ¿no?, de ver siempre a los mismos salames diciendo las mismas cosas y cagando a la gente de la misma manera. Así que creo que a toda nuestra generación, a todos los que somos de este palo, nos va a ir bien y vamos a plantar una simiente para el futuro. Excelente, Juan. Bueno, y ahí preguntarte un poco, en la zona de Parabachasca, en el Valle de Parabachasca, se vienen llevando adelante un poco el plan de desarrollo humano integral en lo local. Contarnos un poco sobre ese plan que está dando vuelta para toda la Argentina. Nosotros pensamos que tanto las organizaciones sociales como los gobiernos populares, sean municipales o nacionales o provinciales, tienen que tener una planificación. Si no tienen una planificación, si no le pueden explicar al pueblo lo que van a hacer, quiere decir que están jugando otro juego. Entonces, a veces eso es por entusiasmo sin plan, a veces porque hay chantada. Entonces, lo mejor que podemos hacer es nosotros tener la planificación, cuando tengamos candidatos propios, llevar eso como bandera, y cuando no sean propios, tratar de ponerlo en la agenda de discusión con el resto de los políticos. A mí me gusta mucho la experiencia que están haciendo en los pueblos, porque son experiencias locales, cuando todavía no podemos tener una síntesis provincial, no hay acuerdo provincial, con las fuerzas grandes, poder tener experiencias locales y que haya nuevos emergentes en lo local, me parece una estrategia absolutamente válida y me alegra mucho que estemos juntos en eso. Poder hacer ese camino también desde abajo de las organizaciones, en la política institucional, a través de los gobiernos locales. ¿Cómo venís viendo en estos recorridos a esos gobiernos locales y esas transformaciones que se están dando desde ahí? Mira, no hay tantos, ¿no? Tenemos en Villa Ciudad Parque, en Moreno, provincia de Buenos Aires, en Gualeguaychú, Entre Ríos, por dar 3 ejemplos, gobiernos locales que pelean por la gente y que han hecho cosas extraordinarias. Lo de acá, Villa Ciudad Parque, es magnífico, aparte toda buena gente, así que ojalá que se reproduzca. Que siga muy bien el recorrido, Juan, muchas gracias. Gracias. ¿Cómo ves el panorama electoral provincial de acá 2 meses, que es en 2 meses, en el marco también de que en cada provincia se juega un montón, ¿no? Como lo vimos en Neuquén hace pocas semanas también. Me estoy desayunando de la situación. Y en la provincia tenemos compañeros y compañeras como Coti, como Purrucu, como los chicos de Nizacate, de Altagracia, etcétera, que vienen de esta camada nueva que les estoy planteando y que vamos a buscar la ingeniería político-electoral para poder unificar de la mejor manera posible un sector que representa los mismos ideales, pero que no siempre tiene la misma táctica. Y con respecto a las convulsiones sociales también que vemos, no sé, de repente es como también las encuestas son muy a veces dañinas y mentirosas, ¿no? Pero de repente tenés a candidatos como Milei, donde barrios como este, en mi barrio, en el Yape, empiezan a penetrar esos discursos, ¿no? También, ¿cómo ves eso pensando en provincias que, como esta particularmente, exportan de alguna forma procesos revolucionarios al país, pero hoy son más reaccionarios también? Yo creo que lo que no hay que enojarse ni indignarse, hay que entender por qué. Y hay un porqué claro, que es este sistema no le resuelve la vida a nadie, de hecho te trae más problemas que otra cosa, el Estado te persigue más de lo que te ayuda, entonces la verdad que los pibes, viene uno que dice que no hay que tener Estado y la piensan. Lo que nosotros tenemos que plantearle es que no que puede existir, que ya existieron cosas distintas en la Argentina, que hubo mejores momentos. Y los Milei de la vida duran poco, digamos, son profetas sin historia. Y los profetas sin historia son falsos profetas, terminan rapidito, digamos. Así como se prendió la llamita, arde rápido y se apaga. Y después tenemos los que son vendidos permanentes, que van cambiando de un partido a otro todo el tiempo, que no tienen convicciones. Y tienen el poder económico, tienen el poder de los medios, pero siempre en la historia se abrió oportunidad para la fuerza de las convicciones y la organización de la gente. Mencionaste ahí a los medios, ¿no? Bueno, Milei también dijo que a la TV pública la barrería, por ejemplo. Y con cada gobierno eso varía un montón, también la ley de medios en su momento, actualmente, y hoy hay muchos medios comunitarios, autogestivos, populares, llamémosle como lo consideremos, que muchas veces no tienen lugar también en las secretarías en el Estado para que se proyecten eso. ¿Qué lugar ocuparía en la agenda de Grabois o del próximo gobierno si no lo fuera? Exactamente el que corresponde por ley, 1/3. Le corresponde 1/3 de todo, de la pauta, del espectro, 1/3. Es 1/3 para el privado, 1/3 para el público, 1/3 para el comunitario. Y de hecho ese es nuestro modelo de economía plural. Sector público, sector privado, sector popular y comunitario. Eso es lo que nosotros planteamos. No planteamos
ni que todo sea del Estado, ni que todo sea del mercado, sino que haya una combinación entre lo público, lo privado y lo popular, que es un sector que todavía no hemos logrado un pleno reconocimiento, pero que de a poquito se va logrando por lo menos visibilizarlo. Búscanos en www.lalunacongatillo.com. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, ponele me gusta, tirá unos manguitos, pero sobre todo, ya sabes, agarrá la pala, que tenemos que construir entre todas otro mundo posible.